Latinoamérica, hoy él tuvo que enfrentarse al proceso de la lectura de cargos y a su vez tener que declararse o culpable o inocente. Ya usted lo veía, él dijo no soy culpable, soy inocente, decente y sigo siendo el presidente, algo que no es tan así. Delcy Rodríguez en Venezuela ya se ha juramentado como la presidenta a cargo. Latinoamérica, tengo una voz importantísima en este momento, abogado venezolano, quien estuvo dentro de la audiencia de Nicolás Maduro hoy en Manhattan, en los Estados Unidos. Él desde dentro vivió y nos va a contar en este momento todos los detalles que desde un comunicado oficial no vamos a poder percibir. Él es Nizar El Faki, abogado por derechos humanos en Venezuela, y está con nosotros. Abogado Nizar, ¿cómo estás? Bienvenido a la señal de News para América Latina. Eres en este momento la voz que todos los venezolanos dentro y fuera del país quieren escuchar. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Con mucho frío estoy en las calles de Nueva York todavía, ha sido un día largo, intenso, y he estado teniendo algunas llamadas para, bueno, informar lo que hoy ocurrió dentro de esa sala. Sí, Nizar, obviamente te hemos seguido de cerca, agradecemos que hayas abierto espacio en tu agenda de medios y meternos a nosotros de News para América Latina allí. Nizar, vamos a ser todos oídos de lo que ha pasado allí. Y creo que la primera pregunta es esta. ¿Por qué estuviste dentro? ¿Qué se tuvo que hacer para ser parte de esta audiencia? Sí, bueno, eh, ha sido un proceso largo. Como sabrás, este tipo de audiencias tienen dispositivos de seguridad muy importantes. Acá en Nueva York se desplegó hoy un dispositivo de seguridad de la policía de Nueva York, que estuvo además reforzado por dispositivos de seguridad de la DEA. Eh, el perímetro de todas las adyacencias de la corte estaba completamente cerrado, y el acceso fue un proceso, digamos, complejo. Eh, yo tengo años viviendo acá en los Estados Unidos, soy Sí, abogado acá en Venezuela, y de alguna manera también eso me permite entender cómo funciona el sistema judicial y poder participar de algunas, digamos, de audiencias y de procesos judiciales que se llevan a cabo en el país, de poder tener acceso a los dockets, que son los expedientes a los que tienes acceso cuando estás ejerciendo o estás trabajando en el área legal en este país. Y de alguna manera, bueno, eso te permite tener el alcance de poder entender los detalles de los procedimientos, cuándo se van a llevar a cabo la audiencia, dónde será y cómo poder formalizar los requisitos para poder claro. obtener el ingreso. Nizar, En este tipo, sí, te quería bien. preguntar, se dijo mucho de que había como una especie de venta de puestos para poder estar dentro de la No, audiencia. ¿Fue así? no, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Yo, de hecho, pude presenciar el ingreso de todas las personas que estuvieron ingresando por el lado del público, también por el lado de la prensa, y no existe. La única forma de poder ingresar cuando estás ingresando a las cortes en general en los Estados Unidos, que es un proceso además muy riguroso, porque Claro, son cortes además federales, te quitan todos los dispositivos electrónicos, te revisan tu identidad desde 2 bloques antes de ingresar al edificio. Hay dispositivos de seguridad desplegados antes de poder tú incluso llegar a la calle, que es adyacente a la entrada, y es normal en este tipo de procesos. Y cuando entras, te hacen una revisión meticulosa de todas tus pertenencias, te retienen todos los dispositivos electrónicos, incluso los audífonos de cargo puestos, un ujú, reloj inteligente, un Apple Watch o lo que sea que cargues puesto, también tienes que dejarlo. Nada más puedes entrar con una libreta y un lápiz, ¿no? O una libreta y un bolígrafo. En todo caso, el proceso es muy riguroso, no hay posibilidad de que te cuiden un puesto o de que te claro. vendan o transfieran el cupo. Eso no Bien. existe modo alguno de que Sí, eso sí, ocurra. por supuesto. Nizar, no quiero, por supuesto, que te sientas en este momento tímido ni repares en los detalles. Por el contrario, despliega tanto detalle como puedas y empecemos con el ingreso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores al lugar. ¿Qué puedes describir? ¿Cómo fue el ingreso de Nicolás Maduro? ¿Fue su actitud de desconcierto, de tensión, de tristeza, de control? ¿Qué puedes describir para los venezolanos que quieren saber qué pasó allí? Sí. Sabes, en este tipo de procesos, yo en Venezuela, como le he comentado a algunos de tus colegas, en Venezuela yo ejercí por varios años como abogado defensor de presos políticos.
de personas que habían sido apresadas por órdenes o bajo la anuencia de Nicolás Maduro y que enfrentaban estos procesos judiciales en condiciones de muchísima arbitrariedad, aislados por horas, por días o por semanas, sin posibilidad de comunicarme yo como abogado con ellos, sin posibilidad de yo poder acceder al expediente para entender cuáles eran los delitos que se les acreditaban para poder defenderlos y preparar la defensa. Eh, de modo que la mirada que yo tengo sobre estos procesos y sobre este proceso particular y el impacto que a mí me generó estar allí presente fue bien particular y creo que para cualquier venezolano, ¿no? Eh, Maduro entró con una actitud diferente a la que luego tuvo a los pocos segundos, diría yo, cuando entendió y empezó a asimilar en dónde se encontraba. Él entra saludando a todos, diciendo Happy New Year No en puede tres ser. oportunidades. Exactamente como Sí, cuando arriba allí con acompañantes sí. de la DEA. Nizar, antes de que continúes describiendo, ¿cómo analizas eso? ¿Por qué crees que Nicolás Maduro está saludando como si fuese una visita de Estado la que él está haciendo? Yo creo que tiene que ver mucho con tiene que ver mucho con dos consideraciones, ¿no? Igual necesito tiempo para también yo procesar tanta información Claro. que he tenido que ver hoy, pero como una reacción inmediata, em, la primera es, estamos hablando del presidente civil que más años estuvo en el poder en Venezuela. Estamos hablando de más de 11 años como presidente y más de 25 años en el poder, si tomamos en cuenta todo el tiempo que él estuvo junto con digamos, el anterior presidente Chávez, ¿no? Como canciller, miembro del Congreso y todos Ujú. los cargos que ocupó. En una persona que ya tiene tantos años en el poder, que fue capaz de desconocer unas elecciones que evidentemente perdió. Es decir, nadie duda que Maduro perdió esas elecciones, ni él lo duda. Y digamos, sin ningún tapiz, él se permaneció en el poder, deteniendo además masivamente a miles de venezolanos que han tenido que pagar con cárcel el derecho a expresarse libremente y el derecho a poder votar en su contra. Una persona que llega a ese nivel de capacidad, de conocimiento de la dignidad humana, que es capaz de acumular tantas violaciones de derechos humanos contra su propio pueblo, Claro, eh, que es capaz de ignorar el avasallamiento que él ha protagonizado de la familia venezolana que hoy se encuentra dividida. Ustedes en Argentina son testigos de cuántos venezolanos se encuentran hoy allá separados de sus familias. Y eso es lo mismo en Chile, es lo mismo en Colombia, es lo mismo en Perú, es lo mismo en Estados Unidos, en sí. Europa, en lugares a los que nunca un venezolano pensó emigrar porque no lo hizo de forma voluntaria, sino de forma obligada y obligada por un gobierno liderado por Maduro, precisamente, ¿no? Es decir, cuando una persona llega a ese nivel de desvinculación con el ser humano, con la humanidad, con los principios más básicos, ¿no? Que nos mueven a los seres humanos, creo que se cree inmune. Creo que Claro. llega un momento en donde esa persona se percibe inmune, inmune a la ley, inmune a Dios, inmune a, inmune a un tribunal, inmune a poder enfrentar la justicia. Bien, Y entonces llega precisamente saludando con este aire de grandeza. ¿Y qué sucede, Nizar? cuando él hace eso, todavía no, todavía no ha hablado con el juez, todavía el juez no le ha leído la cartilla, todavía él no ha visto al juez visualmente. Él entra de espaldas al juez, se sienta en esa pintura que tú estás mostrando. Y una vez que él se sienta, se coloca los audífonos donde él ve al juez. Eso fue justo después de que él haya dado el saludo. Cuando él ve al juez, lo primero que hace el juez es dar la introducción y explicar, usted está acá porque está siendo acusado de Claro. estos delitos. Nizar, los audífonos para tener una traducción simultánea, ¿no? Para tener traducción simultánea, él tuvo el derecho a tener más de 3 intérpretes que estuvieron traduciendo simultáneamente para que él pudiera entender cabalmente lo que se les estaba explicando, ¿no? Claro, Y también tuvo la oportunidad de hablar en español para que pudiera expresar su defensa como él lo deseara y en ese sentido pues los intérpretes también interpretaban en tiempo real al claro. tribunal Lo que hace el y a proceso mucho todos. más largo, por supuesto. ¿Qué pasa después? Cuando el juez empieza a hacer esa introducción,
eh, y le ordena, como es usual en cualquier proceso judicial en los Estados Unidos a nivel federal, el juez te ordena que te levantes de tu silla, no te puedes levantar sin autorización del juez. No sé si las personas están conscientes de eso, pero en una audiencia de esta naturaleza no te puedes parar si el juez no te lo pide, Claro, no puedes hablar si el juez no te lo autoriza, y debes hablar cuando el juez te lo pida, a menos que te acojas a guardar silencio, que es un derecho constitucional. En todo caso, el juez le ordena que se pare y le ordena que ratifique si él es Nicolás Maduro Moros, que es la primera verificación de rigor procedimental que hace el juez. Y cuando él le pide a Nicolás Maduro que ratifique que efectivamente él es Nicolás Maduro Moro, acusado penalmente por los delitos que él acaba de referir, si valida que él es esa persona, Maduro, en lugar de responder sí, que es lo que debes responder y es lo que los abogados instruyen antes de que entres a la audiencia que hagas, por respeto además al protocolo y al tribunal y al juez, con el que no quieres entablar ningún tipo de discrepancia al inicio, claro. sino todo lo contrario. Él, en lugar de decir sí, confirmo, él entra a decir: yo soy presidente legítimo de Venezuela, a mí me fue vulnerado mi derecho a ser Wow. detenido ilegalmente, a mí me Empezar con el pie extrayeron, izquierdo, Nizar. sí, a mí me extrayeron por una operación militar, una invasión militar ilegal. Yo soy un prisionero de guerra, llegó a decir en algún momento, que además son varios, digamos, argumentos completamente inoportunos, porque no es el momento profesor para hacerlo, Claro. pero en todo caso, pues él empieza a dar todo este relato y el juez lo interrumpe de manera muy vehemente. Hubo un retraso entre que él empezó a hablar de todas estas cosas. Yo Ajá. alcancé a escucharlo porque hablo el español, la mayoría de la gente que estaba allí pues hablaban puro inglés Ok. y no entendían lo que él estaba diciendo. Eh, pero luego la interpretación venía después. Y cuando el juez escucha la interpretación, y escucha que él no dice sí, soy Nicolás Maduro Moro, sino que empieza a relatar otras cosas, él inmediatamente lo interrumpe Wow. y le dice: no le estoy increpando sobre definición. La única pregunta que le estoy haciendo es: usted es Nicolás Maduro Moro. Claro. Siéntese, lo ordena que se sienta, él se sienta, y luego le ordena nuevamente que se para. Y le dice: voy de nuevo. No, no, Es usted. el cambio que le hace al tablero. Es decir, en este juego de ajedrez, acá yo estoy al mando. Ya no es el rincón desde donde Nicolás Maduro gritaba y bailaba como si estuviese con el poder infinito. Te sigo Así escuchando, es. Nizar. Somos todo oídos. Y entonces lo increpa, efectivamente, y le dice que se pare de nuevo. Y le increpa de nuevo y le dice: es usted Nicolás Maduro Moros. Y él baja la cabeza y dice: yo soy Nicolás Maduro Moros. Y el juez le ordena que se siente. Ahí hubo un cambio muy importante, A ver. que fue que marcó lo que vino después. Ya fue un Maduro obediente a lo que el juez estaba instruyendo. Fue un Maduro que empezó a mirar a los lados, que empezaba a hacer preguntas al oído a los abogados, que lucía confundido, me atrevo a decir, que lucía asimilando finalmente lo que estaba ocurriendo, eh, y un Maduro que posteriormente se limitaba a responder lo que el juez le estaba ordenando eh, responder. Claro, Y eso creo que también permeó en Cilia Flores, que fue siempre preguntada después de Maduro, claro. ¿Cómo al eran ser sus la segunda caras, imputada. Nizar? La cara de Nicolás Maduro, la cara de Cilia Flores, ¿eran caras de preocupación, tristeza? ¿Cómo lo viste? Mucho se dijo que Cilia estaba llena de moretones. ¿Pudiste observarlo, confirmar que era así? No, fíjate, te voy a comentar dos cosas. La primera es que, por cómo está diseñado el proceso, la sala, los únicos que ven la cara Ok, durante toda la audiencia directamente es el jurado y el juez. El jurado son las personas que, me imagino, si están familiarizados o lo han visto en las películas, que se sientan a un costado. Esas personas están en todo momento viendo tanto el tribunal, a tanto el juez como a los abogados, como a los acusados. Tiene una perspectiva de todos lo que está ocurriendo, porque, digamos, son piedra esencial para determinar luego la culpabilidad o no. Luego está el juez, que también los ve de frente a los acusados y a los abogados. Y luego
las partes se sientan una detrás de la otra. Es Sí. decir, los abogados, los fiscales están en la primera fila mirando al juez, no miran a Maduro. Ujú. Los abogados de Maduro miran la espalda de los Ahí, fiscales. detente ahí, Nizar. Los abogados de Maduro. Teníamos entendido que se había designado uno como garantía mínima. Estos tres eran abogados que privados salieron de la nada. ¿Quiénes son? Tres abogados privados eh, que además el juez fue muy insistente en verificar que se hayan respetado los protocolos del debido proceso. Esto es un juez, para ponerlo en contexto, perdona que haga estos incisos, pero para que la gente un poco lo entienda. Esto es un juez federal que tiene más de 90 años de edad. Sí. Es uno de los jueces federales con una de las más largas trayectorias en los Estados Unidos. Y esta corte, específicamente en Nueva York, es una de las cortes más importantes de todo el país, Ujú. porque ha manejado casos de muchísima envergadura Claro, con impacto mundial. De manera, este juez además fue designado durante la era del presidente Bill Clinton, recuerdo, en el que 98. como sabrán, no es precisamente un fan de Donald Trump, ¿no? Claro. Entonces, en cualquier caso, es un juez con muchísima reputación que además tiene como particularidad, porque cada juez tiene tendencias, este es un juez que vigila mucho que se preserve el derecho de los acusados durante el proceso. Bien. Es muy empático con los acusados, los aborda de forma individual y directa, les pregunta si requieren ayuda del juez, Ok. si hay algo que les esté ocurriendo que deba ser de conocimiento del juez, si requieren alguna atención especial que el juez deba darla como lo hizo hoy, incluyendo atención médica, por ejemplo. Si han tenido acceso. Entonces, una pregunta fundamental que el juez hizo muchas veces a lo largo del proceso hoy fue, ¿usted tiene defensa asignada por usted? Y la respuesta fue sí. Usted ha tenido el derecho de voluntariamente contar con defensa. Sí. Usted sabe que si usted no tiene la posibilidad de tener defensa privada, puede usted acceder a defensa pública sin costo. Ujú. Sí. Y esa pregunta se la hizo en varias oportunidades individualmente a Maduro y tras su respuesta se la hizo individualmente a Cilia Flores. Ok. De manera que ambos ratificaron que estos son abogados defensores privados que son de su entera satisfacción, que además han tenido acceso a ellos antes de la audiencia y durante la audiencia, como era obvio, y que estaban conformes en ese sentido. Entonces, sí, son tres abogados que estuvieron presentes en salas, no quiere decir que sean los únicos, eh, y son tres abogados privados, no defensores públicos. Bien. No conozco la trayectoria específica Claro. de cada uno de ellos porque te enteras con muy poca antelación Claro. y Sí, sí, no he no. podido revisar. Y que además, Nizara, todo esto es información en desarrollo. Posterior a esto, ¿qué sucede? ¿Qué más es de relevancia compartir a esta hora? Es una audiencia prevista para verificar la identidad de los imputados o en Estados Unidos de los acusados, Claro. para leerle sus derechos y Claro. verificar que conoce sus derechos y para ellos conocer los delitos que se les imputan. Entonces Bien. fueron las tres cosas que Y ocurrieron se, hoy. se- se hace Y la lectura, pero quiero llevarte, Nizar, porque el tiempo en a lo televisión físico, es tirano, al momento preciso donde Nicolás Maduro dice, yo soy inocente, no soy culpable, soy decente, soy presidente de Venezuela. ¿Esto fue en la presentación donde le dijeron, siéntese o tuvo una segunda oportunidad de decir estas frases contundentes? hubo una segunda oportunidad, fue ya hacia más desarrollada la audiencia, en la que el juez les pregunta si se declara culpable o inocente. En ese momento, el juez le lee cuáles son los delitos y le pregunta si se declara culpable o inocente y él responde, no soy culpable, soy un hombre decente, soy inocente. El juez lo interrumpe y le dice, no le estoy preguntando caracterizaciones, Wow. necesito que me responda si usted se declara culpable o no culpable. Y una vez le hace esa pregunta, pues responde que se considera no culpable, que se considera inocente. Eh, Luego le hizo la misma pregunta a Cilia Flores. Cilia Flores hizo referencia de manera muy lacónica que ella se consideraba inocente. No hizo mayor comentario sobre, digamos, de otra naturaleza como si lo hizo Maduro. Claro, ella Eh, dijo, tengo entendido, soy completamente inocente, ¿no es cierto? la frase fue soy completamente inocente.
La reacción del lugar, silencio Yo total, Nancy. agregaría algo. A ver, La frase fue: soy completamente inocente de lo que aquí se indica. Y claro, cuando dice aquí se indica, muestra el indictment, que es la acusación de 25 páginas. claro, Que te claro, lo destaco porque en alguna parte del proceso Maduro llegó a decir que él no había tenido la oportunidad, cuando el juez le pregunta, ¿tuvo usted la oportunidad de leer la acusación? Maduro dice que no, y después dice, bueno, parcialmente. ok. Entonces, lo cual se contradice luego con Cilia, porque Cilia Dijo que sí, efectivamente dice, soy inocente de todo lo que aquí se indica, es decir, haciendo referencia claro, a la acusación que de hecho tenía en sus manos. El juez además le ofreció a ellos leerles en vivo y directo la acusación palabra por palabra, de nuevo, 25 páginas, sí, para que garantizar que ellos habían entendido perfectamente bien lo que dice la acusación, y ellos renunciaron a ese derecho y dijeron que no necesitaban que les leyeran la acusación de nuevo ok. y que en todo caso ellos se lo querían llevar con ellos para revisarla en privado. Entonces tuvieron acceso a la acusación y el juez fue muy cauteloso en verificar que eso había sido así. Bien, posterior a esto, termina allí, es decir, se declaran inocentes y termina. ¿Cómo es el punto final de esto, Nizar? El juez hace consideraciones respecto de lo que llama acá housekeeping, que yo no sé cómo se traduciría al español, pero son puntos de orden, o puntos procedimentales que no tienen nada que ver con el tema de la culpabilidad o no. Se refieren, por ejemplo, a eh, nuevamente verificar que están conformes con su defensa, verificar si han tenido, que están conscientes que tienen derecho a acceder a su abogado en todo estado y grado del proceso, que tienen derecho a guardar silencio si son cuestionados, que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Si requieren algo, si tienen algún requerimiento especial, el juez les preguntó tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores, y el abogado allí intervino para pedir que le hicieran exámenes médicos a Cilia, Claro, alegando que tenía algunas dolencias en su espalda. Habló de la posibilidad de que se le hagan rayos X, etcétera. Y el juez le dijo, pues ordenó que eso se procediera de esa manera y que le fuera informado al tribunal la hora y el momento claro. en el que Nizar, eso ocurriría. también se ha dicho que Nicolás Maduro quería ser considerado bajo el perfil de un preso político para poder solicitar unas salas más cómodas allí en el Metropolitan Center Detention Center. ¿Esto se habló allí? ¿Se solicitó nada al respecto de pedir mayores comodidades? No, en audiencia no se hizo ningún requerimiento de esa naturaleza, solo se refirieron al tema médico. También hubo una referencia muy importante ya desde el punto de vista procedimental y legal, que la fijación de una audiencia siguiente, que se hace normalmente muy cerca de la audiencia de hoy, Bien, es para que los abogados puedan pedir libertad condicional mientras dure el proceso, porque entendamos que en un sistema de justicia eh, eh, normal, ¿cuándo penal, es esa fecha? esa fecha no fue establecida porque ellos renunciaron a tener esa audiencia. Ok, Es decir, no van a pedir ser liberados muy antes dura el proceso por ahora. Eso no quiere decir que lo puedan solicitar mañana, porque eso lo claro, pueden solicitar en cualquier momento, pero no acordaron esa audiencia el día de hoy porque ellos no quisieron tenerla, y ambos lo ratificaron a viva voz y los abogados también hicieron lo propio, de manera que la próxima audiencia se claro. fijó para marzo. Nizar, exacto, el 17 de marzo, tengo entendido, es lo que había leído y Sí, compartido en esta señal. ¿Qué se espera, Nizar? Tú como abogado, ilústrame, qué va a pasar en esa audiencia, esa del 17 de marzo? ellos van los abogados defensores están tratando de alegar vicios procedimentales en la detención, están tratando de arguir sobre la inmunidad de Maduro como jefe de Estado y por tanto sobre la imposibilidad de practicar la detención de la manera en que se hizo, están tratando de argumentar vicios procedimentales en definitiva, ¿no? Y eso es Claro, algo de lo que van a debatir en esa primera audiencia. Los fiscales también van a tener la oportunidad de empezar a llevar las primeras pruebas que ellos ya articulan en el indictment y en el claro, expediente que les sirve de soporte. De manera que eso está por verse, realmente hay que esperar a ver cómo se va a desarrollar el proceso. Normalmente el juez determina el contenido de la audiencia con base en los claro, requerimientos de las partes. Ellos tienen ahora el derecho de poder pedir, hacer peticiones, y el juez puede, en función de esas peticiones, también circunscribir la próxima audiencia para que las claro. partes puedan tener derecho a debatir lo que ellos
consideren oportuno debatir en ese momento. Pero Nizar, normalmente son temas procedimentales sobre la detención y sobre el proceso que condujo al indictment y sobre la validez de esa acusación claro. que fue aprobada por un gran jurado. Son normalmente los primeros elementos que se van a discutir en esa primera audiencia de marzo. Nizar, desgraciadamente me estoy quedando sin tiempo y mi productor me va a matar, pero quiero dejarte con las dos últimas preguntas y te pido breve. La penúltima en este momento tiene que ver con el abogado de Julian Assange, el de Wikileaks. Se dijo que había sido contratado por Nicolás Maduro para esta defensa. ¿Qué sabes de eso? ¿Es cierto? ¿Cuáles son los datos? Y por último, cuenta tú mismo cómo termina la situación, la salida de Nicolás Maduro y Silvia Flores. Y con eso te despido. La salida fue controvertida por un hecho que voy a comentar ahora. Él rápidamente sobre el tema del abogado realmente me gustaría revisar Bien, privadamente antes de poder establecer comentarios al respecto. En este proceso no solamente vale lo que circule públicamente, sino lo que conste en actas. Entonces es importante revisar con rigurosidad para determinar efectivamente quiénes van a ser los abogados que posterior a esta audiencia van a continuar o no con la defensa. Realmente puedes integrar también auxiliares en la defensa, de manera que hay que ver cómo va a estar compuesto finalmente el equipo que va a continuar el proceso de defensa. Entonces no quisiera hacer valoraciones al respecto sobre el tema de cómo culmina la audiencia. Fue controvertido. Una vez ¿por qué? que la audiencia termina, Maduro, los acusados se levantan para salir bajo la custodia de los custodios del tribunal para ser entregados de nuevo a los funcionarios de la DEA y los funcionarios policiales que están ejerciendo la custodia fuera de la corte. Disculpen. Y em, en ese momento una persona de la audiencia que realmente no logré identificar porque estaba sentado muy adelante y esa persona estaba entre el público. eh, y dijo a Maduro pues que él era culpable y que él iba a pagar finalmente por sus delitos, a lo que Maduro reaccionó con muchísima impresión, con muchísimo impacto, ¿no? Con Claro. una cara de sorpresa y respondió que él es un hombre inocente, que él es un hombre de Dios. Y esta Wow. persona le respondió, no eres un hombre de Dios, yo soy un hombre de Dios. Y en ese momento los guardias de seguridad detuvieron a Nizar, esa ¿esto persona en que estaba, español? ¿Esta persona le decía todas estas cosas en español? esta persona le hablaba en español, realmente yo pensé que ¿Español era una. venezolano, Nizar? ¿Había un venezolano allí diciéndole esto a Maduro? Realmente no logré identificar, si tú me apuras, yo pensaba que era un abogado, además neoyorquino, Ok, por mi experiencia. Me sorprendió cuando lo vi hablando español, no logré identificar quién era, pero lo dijo en español y Maduro le respondió evidentemente en español y esta persona fue detenida por los wow, guardias porque tú en la corte no puedes hablar, claro. salvo que sea autorizado por el juez y el juez no se haya retirado. Primero se retiran los imputados, en este caso los acusados, y luego el juez ordena que que digamos que la gente se levante, él se retira y luego es que tú puedes retirarte. Mientras eso ocurre, no puedes ni levantarte de tu puesto sin autorización expresa del juez, ni puedes hablar sin que el juez te dé la palabra. Entonces Entiendo. es una falta grave, ¿no? Entonces, bueno, él fue detenido, fue sacado de la sala, le fue quitado su identidad, eso logré ver, Ujú. y ya luego sí lo vi cuando yo estuve en el interior de la corte antes de salir, sí pude ver a través de la ventanilla que ya le estaba saliendo a la calle sin ningún problema, de manera que no pasó a mayores, pero eso ocurrió y sí fue impactante para todos los que estábamos allí. Pero creo que digamos, los custodios del tribunal también lo anticipaban porque Claro. estaban muy atentos y eran muy insistentes en verificar, ¿no? Que nadie estuviese haciendo ningún tipo de comentario, ni siquiera murmurando en la sala. Nizar, para despedirte, estarás presente en la del 17, podrás estar, se sabe si se televisará, es decir, mucho se preguntó si esto en algún momento iba a ser televisado, ¿qué sabes? No, en este tipo de audiencias, de hecho, no se pueden televisar. No estamos todavía en la etapa de juicio propiamente dicha. Estos casos, en estos momentos, incluso cuando entras a la sala, no puedes tener, como había dicho al inicio, ningún dispositivo Claro. electrónico. Precisamente lo hacen para que no puedas filmar ni tomar fotografías. Ves allí un sketch que fue hecho por una persona que estaba muy cerca de donde yo estaba. Es la persona que hace el dibujo a mano, porque es lo único que te permiten entrar es con, ¿Qué tan con real es ese elementos. sketch de lo que tú pudiste ver? ¿Sí se parece mucho? No lo puedo ver en este instante muy bien. Claro, Ella acordó que me iba a pasar por piso varios claro. y que quedé en contacto con ella para que me enviara lo que pudiera compartir. Bien. Pero lo que puedo ver allí creo que se parece mucho. Eh,
y ese sí era el uniforme, ellos estaban vestidos de azul y por dentro cargaban uniformes naranja, Claro, solo el en la parte típico. de arriba, ¿no? Entonces, esa parte de los colores y de los audífonos es exactamente tal cual, y de los guardias y de los abogados también se corresponde por lo que estoy viendo en estos momentos en vivo mientras hablo contigo. Bien. Nizar El Faki, abogado de derechos humanos en Venezuela, quien tuvo la oportunidad hoy de ser no solo la voz, los ojos de lo que ha sido esta audiencia donde se le leyeron los cargos a Nicolás Maduro, a Cilia Flores y donde pasaron estos pormenores. Gracias, Nizar, por este trabajo. Tu testimonio vale oro y nos permitiste a todos, desde afuera, venezolanos y no venezolanos, vivir de cerca lo que ha sido esta audiencia histórica. Si quieres decir algo para despedirte, la tribuna es tuya. No, muchas gracias por la invitación y a todos los venezolanos que me están escuchando fuera del país, que han tenido que vivir el dolor del exilio, que tengan fe y esperanza de que la justicia siempre llega y que pronto, Dios mediante, podremos volver a nuestro país y abrazar a nuestras familias. Doctor Nizar El Faki, muchísimas gracias. Buena tarde. Seguramente nos veremos y estaremos estableciendo otra conversación más adelante. Seguro que sí. Muchas gracias a ti.